Bienvenidos, vamos a comenzar con la clase de Alapim, la número 2. Eh, Estamos viendo el sistema de 5. Ya vimos en la partida número 1 entre Sveshnikov y Korchnoi cómo el negro realiza el movimiento en roque en la jugada número 12, que como veremos en esta partida es una jugada inferior si se quiere en roque. Acá vamos a ver una mejora en esta partida. Independientemente del resultado final del juego, lo interesante es ver de qué manera quedan posicionadas las blancas y las negras en esta partida para poder seguir avanzando en el conocimiento teórico de la posición. Bueno, las blancas juegan E4, las negras responden C5 y se plantea el sistema Lapin con C3 que busca reforzar el centro con la jugada D4. Quita el casillero natural C3 para su caballo, ¿sí? Y genera esta estructura de peones que, de no ser rápidamente avanzado el peón a D4, va a generar algunas debilidades estructurales, porque al avanzar el peón C y el peón E, naturalmente el casillero D3 queda débil, porque ningún peón podría llegar a defenderlo, ¿no? Eh, bueno, acá existen varias formas de jugar con las negras. Una de las posibilidades es la jugada caballo F6, amenazando directamente el peón de E4. Otra es la jugada de 6, pasando una especie de defensa francesa. Pero bueno, estamos analizando el sistema de ruptura directa de D5, que es el más agresivo y el que merece mayor atención. Ahora vemos que las negras están amenazando el peón de E4 y acá las blancas tienen que tomar una resolución de manera inmediata. Bueno, el avance a E5 permitiría un juego cómodo a las negras sencillamente con la jugada de alfil F5. Ya podría decir que el negro está en una posición parecida a una estructura de Caro-Kann, pero con un tiempo ganado, porque en lugar de jugar C6 y luego C5 directamente jugó C5. Por lo tanto, otras jugadas menores, como puede ser D3, eh, pueden ser contestadas de diferente manera por parte de las negras, ¿no? Desde una simplificación rápida que asegura la igualdad a un dominio central basado en la jugada de 5. Eh, por lo tanto, es una jugada que no tiene demasiadas pretensiones. Eh, la lógica de la jugada C3, como dijimos, era lograr D4. Si no, el blanco va a quedar mínimo igualado, por no hablar de que ya va a quedar inferior. Por lo tanto, ante la jugada D5 el negro, la opción prácticamente forzada es tomar. Ya que si bien las negras tienen la posibilidad de desarrollar su caballo y entrar en otros sistemas un poco más complejos, la idea principal del avance de D5 era retomar con la dama. Si bien existen varias jugadas ahora para las blancas, la línea principal es el golpe directo de 4. Muy bien. Eh, ¿Qué jugar con las negras ahora? Eh, en esta defensa hay piezas que ya tienen casilleros prácticamente asegurados para su desarrollo, ¿no? Los dos caballos van a salir sin ningún inconveniente y el alfil que está en F8 va a salir casi con seguridad en la mayoría de los casos a E7 o en el último de los casos a D6. Sin embargo, acá hay una pieza que tiene cierta incógnita, ¿no? Puede salir por dentro de la cadena de peones una vez que se avance el peón E, tanto por D7 como por B7. Y la otra opción que le queda a esta pieza, si no, es desarrollarse por la diagonal C8H3 y después avanzar el peón. Eh, Más adelante veremos partidas donde el negro ha jugado de esa manera. Un jugador que lo ha utilizado eh, en la práctica magistral ha sido Kasparov, incluso jugando su match contra la computadora Deep Blue.
Pero veamos esta partida en la que el negro juega caballo F6 sin definir por el momento la salida del alfil de C8, que va a ser el tema estratégico fundamental de esta apertura, y saca el caballo pensando posteriormente en el avance del peón E, la salida del alfil y el enroque. Muy bien, caballo F3 de las blancas, apuntando hacia el centro también, una jugada más que natural, también proyectando el enroque luego de la salida de su alfil de F1. En la partida, las negras jugaron E6. De esta manera ya definen que el alfil de C8 va a quedar encerrado dentro de su estructura de peones. Como vemos, el caballo de B1 tiene limitado su movimiento a causa de la idea principal de la apertura de Alapín, que jugar C3 para D4 le quita la salida natural, ¿no es cierto? Entonces tiene en algunas variantes la posibilidad de salir a jugar vía A3, pensando en jugar a B5 o a C2, o mismo servir de apoyo para un posible alfil C4, estando el caballo en A3. Muy bien, en esta partida no sucedió eso. Sencillamente las blancas juegan alfil a E2, una jugada natural, desarrolla una pieza y permite el enroque. Y las negras desarrollan su caballo hacia el punto central D4, donde está toda la atención, como podemos observar. Tanto el caballo como el peón y como la dama apuntan a D4, y por su parte las blancas tienen el peón, la dama y el caballo defendiéndolo. Muy bien, la partida continuó sencillamente con enroque de las blancas, y acá es un momento importante porque las negras quieren sacar a jugar su alfil, pero si lo hacen directamente, no quiere decir que queden mal, pero las blancas también pueden tener la posibilidad de jugar, entre otras cosas, C4, amenazando a la dama, proyectando luego la jugada D5, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, las negras resuelven primero tomar, lo que genera un cambio estructural muy importante que tenemos que analizar. Luego de ese cambio de peones, se genera un peón aislado en el casillero D4. Un peón aislado que debe ser protegido por piezas mayores, ya que no existen peones en las columnas adyacentes que puedan servir de auxilio al peón. Por lo tanto, tanto el caballo como la dama, y oportunamente podría ser este alfil, tienen que recurrir a la defensa del peón de D. En contrapartida, este peón débil, aislado, que también genera una casilla débil delante de él, porque piensen que delante del peón de D4 no puede, la pieza que se coloque delante va a ser imposible que la desaloje un peón, por lo tanto tiene que recurrirse a una pieza mayor para atacarlo. Ese casillero se llama puesto avanzado, ¿no? En el caso del bloqueador del peón, ¿no? Generalmente la pieza ideal para colocar en donde está la dama ahora es un caballo o, llegado el caso, un alfil, ¿no? Tratar nunca de ocupar este casillero con un peón, porque en ese caso desaparecería la ventaja no solo del casillero, que es un casillero fuerte para colocar una pieza que tenga la posibilidad de tener un buen radio de acción de ataque, sino también porque al aparecer el peón aquí le resta importancia a la debilidad que tiene el blanco en D4. Tanto el peón de D5 como el de D4 pasarían a tener la misma debilidad. Por lo tanto, en estas posiciones lo que tiene que tratar de hacer el negro en lo posible es bloquear el peón para posteriormente tratar de atacarlo. En contrapartida, este peón aislado genera, como dijimos hace un rato, dos columnas abiertas o semiabiertas, como en el caso de la columna E, que le va a permitir actividad a piezas pesadas, como por ejemplo pueden ser las torres o la dama. Y por otro lado, el hecho de haber comido con el peón de C3 en D4 le habilita el casillero C3 para la salida natural del caballo, que antes estaba imposibilitada. Si bien es una debilidad el peón de D5, como el blanco va a tener un poco más de espacio y el negro ciertas dificultades para poder bloquear y contener ese peón, en muchos casos, con el desarrollo natural de las piezas, se puede lograr que ese peón logre liberarse, ¿no? Imaginemos un esquema con la dama, con las torres,
¿sí? Apuntando a, a liberar el, el puesto de D4 y oportunamente lograr el avance de D5. Si el blanco en buenas condiciones de desarrollo logra jugar D5, se va a simplificar la posición, posiblemente no ganen material, pero sí van a quedar con una ventaja de espacio y de dinámica de piezas muy importante que le va a ocasionar al negro serios problemas para poder defenderse. Muy bien, continuamos. Luego del intercambio de peones, el negro rápido juega alfil e7 para tratar de lograr el enroque, y el blanco, obviamente aprovechando la casilla c3 disponible, desarrolla el caballo tocando la dama. Aquí las negras disponen de dos jugadas principales, ¿no? La que vamos a ver en el partido, que es dama de 6, y la otra opción, que es dama de 8, que no es que hay que también considerar como una jugada interesante. Muy bien, en la partida el negro resolvió jugar dama d6. Esta ubicación de la dama, un poco antinatural si se quiere, desde aquí controla por ejemplo la diagonal, lo que le dificulta la salida del alfil al casillero al casillero C4. Pero las blancas pueden intentar lograr ese desarrollo a través de este movimiento de caballo, que es el que hacen en el partido, caballo B5, que obliga a la dama a dejar ese lugar yendo de 8, y ahora sí alfil F4. Parece que el blanco se vio beneficiado con la jugada dama C6, dama D6, porque luego de ese movimiento perdió un tiempo y le activó el caballo gratis, y ahora tanto el caballo como el alfil, como verán, coinciden en el punto C7, ambas piezas. ¿Sí? Tanto el caballo como el alfil logran una amenaza interesante en C7. Pero sin embargo, la ubicación de este caballo no es buena ahí, porque luego de la jugada del partido, caballo D5, que controla el casillero, bloquea el peón y sobre todo ataca al alfil, obliga al blanco a tomar esta jugada, alfil G3, como única para poder mantenerse en la diagonal y no perder la pieza. Pero claro, ahora le toca el turno a las negras. En la partida anterior vimos que el negro había enrocado, cosa que le había generado algunos problemas. Pero en esta partida, quien conduce las piezas negras decide optar por la jugada superadora, que es la jugada A6, porque obliga a emprender la retirada inmediata del caballo. ¿Cuál es la diferencia con la partida anterior, en la que el negro había jugado enroque? Sencillamente que ahora el blanco dispone de la jugada alfil C4, generando mucha presión sobre el caballo de D5, que, como siguió esa partida, al ser eliminado, ¿sí? Si el blanco retoma, aparecen temas sobre C7. ¿Sí? No quiere decir que sea ganador, ni mucho menos, pero la posición que se genera es de mucho cuidado para las negras, tienen que jugar con mucha precaución, y además recordemos el tema de la estructura de peones, ¿no? Con estos cambios el negro perdió su puesto avanzado ocupando con un propio peón el casillero de 5, que antes estaba colocado un caballo como bloqueador, ¿no? Ahora desaparece la debilidad del blanco también por eso. Volviendo a la partida original que estamos viendo, el negro jugó a 6, lo que hace cambiar por completo el rumbo de la partida. El blanco retrocedió con su caballo y ahora el negro hace enroque y la posición es totalmente distinta. Muy bien, veremos un poco esta posición. ¿Cuáles son las ventajas de las negras? La ventaja de las negras es que tienen un caballo bloqueando, muy bien defendido por la dama y por el peón, fundamentalmente por la dama. Si el blanco en este caso conquistara el caballo por caballo, obvio no tomar de peón sino tomar de dama, centraría la pieza, ¿sí?, en el punto fuerte nuevamente. La contra de esta posición de las negras es el problema del desarrollo de ese alfil. Tiene dificultades para sacarlo a jugar, no es tan fácil, porque por D7 parece que no tiene un futuro demasiado promisorio. Además permitiría caballo por caballo, lo que hace que después de peón por caballo se desaparezca la ventaja estratégica de las negras. Además que el alfil en D7 mucho no jugaría.
Y bueno, todo esto también ocasiona la falta de salida del alfil, que la torre no se puede activar en la columna abierta. Por lo tanto, son varios problemitas ocasionados por la falta de desarrollo del alfil de C8. Muy bien, continuamos con la partida. El blanco jugó torre C1. Y independientemente de que es una jugada natural que le habilita a la torre una columna abierta, porque tanto el caballo como el caballo negro pueden moverse oportunamente y la torre jugar de punta a punta, por lo tanto está en su lugar ideal en una columna abierta, también está mirando en parte al caballo de C6, porque puede haber temas de lo que se llaman ataques descubiertos. Por ejemplo, imaginemos una jugada como por ejemplo podría ser B6. Una jugada que pretende continuar con el desarrollo natural del caballo y luego de la torre para terminar de sacar a jugar las piezas el negro. Pero claro, acá aparecen jugadas como caballo por D5, donde aparece un ataque al descubierto. Esto obliga a que el negro tenga que tomar sí o sí con la dama para defender al caballo, si no perdería una pieza. Pero bueno, luego de alfil C4, atacando a la dama, defendida por la torre ese alfil, dama de 8, inmediatamente ya viene el golpe de 5, que le da al blanco bastantes perspectivas de ataque. Ha logrado hacer la jugada de 5 y el negro no ha terminado su desarrollo todavía, lo que le va a generar problemas. Pero veamos ahora otra posibilidad, que en lugar de jugar B6, juegue alfil D6. En el caso de jugar alfil D6, el blanco podría sencillamente mejorar su pieza, porque lo que estamos notando acá es este problema, ¿no? Mientras las negras están perdiendo tiempo sin haber completado el desarrollo del alfil y de la torre, las blancas ya tienen prácticamente todas sus piezas en juego y lo que hace sí es poder seguir moviendo piezas y mejorándolas, porque el negro no está completando su desarrollo. Tarde o temprano eso va a generar algún problema. Imaginemos que la jugada de alfil D6 fue para intercambiar los alfiles y B5 para poder sacar a jugar el alfil de C8. Caballo por, vuelve a aparecer el mismo tema y luego de dama por, la jugada torre C5 es muy fuerte, porque hace un ataque sobre la dama y también sobre el caballo. Si la dama se defendiera, por ejemplo, el punto D6, ¿sí? Acá las negras perderían material inmediatamente con la jugada del alfil por H7 jaque, y si rey por H7, este ataque es muy fuerte. Caballo jaque, rey a G8 recibe mate inevitable luego de dama H5, ¿no? Hay amenaza de mate, torre de 8, dama por F7 jaque y este típico mate muy conocido. Muy bien. Pero hay otras posibilidades, por supuesto, ¿no? Después del alfil por, E5, caballo por, dama por, torre C5, no existe por qué la posibilidad única de jugar dama de 6, ¿no? También es cierto que a dama de 6 alfil por H7, jaque, el rey tampoco tiene la obligación de tomar, podría jugar, por ejemplo, rey H8. Lo que sucede aquí es que el ataque sigue siendo muy fuerte, ¿no? Esta combinación es muy bonita, torre por C6, dama por C6 y esta ganancia de tiempo fundamental. Caballo 5 amenazando a la dama. No retirar la dama implica perder de manera inmediata. Así que imaginemos una jugada que puede ser natural como dama D5, pero claro, dama H6, H5 define el partido de manera inexorable. Por ejemplo, G6. Bueno, hay varias formas de ganar, ¿no es cierto? Esta es la más contundente, claramente, ¿no? Porque ahora no puede evitar alfil por G6 seguido de dama H7 mate. Perfecto. Y en esta posición, además de la jugada dama de 6, podríamos analizar la jugada dama por A2, pero claro,
sencillamente con torre por C6 estaremos ganando una pieza. Es interesante analizar también esta posibilidad, ¿no? Que el negro, más allá de tener piezas de menos, juega alfil B7 con intención de desarrollarse, pero el blanco ni siquiera le presta atención a la torre porque tiene ataque ganador. En caso de comer, bueno, claro, alfil por jaque y luego de rey por dama H5 y el ataque es imparable, no puede evitarse el jaque mate. Y en caso de jugar algo así como H6, ¿sí? Alfil jaque, obliga a rey H8 y torre C7 es una jugada muy fuerte porque amenaza al alfil, y por más que las piezas blancas queden muy amenazadas, ¿sí? Si el blanco jugara, el negro jugara por ejemplo G por H5, H por G5, con dama H5 el mate en 4 es inevitable, y si jugase dama D5, una jugada muy fuerte porque defiende al alfil y amenaza el mate de la máquina, con el sencillo retroceso alfil E4 también gana, porque por más que dama por G4, alfil por B7 lo deja al blanco con una pieza de ventaja. Todo esto si estamos en esta variante, ¿verdad? De la jugada alfil D6. Alfil por, peón por, y ahí B5, caballo por, dama por y torre C5 ganando. Muy bien. Sin embargo, podemos en esta posición no perder esos tiempos con el alfil de casillas negras, jugando alfil D6, y las negras también podrían continuar, por ejemplo, con una jugada más productiva. Podría jugar, por ejemplo, directamente la jugada B5. Posteriormente vamos a ver una partida bastante semejante a esta posición, en la cual las blancas jugaron caballo por B5, las negras varon a por B5 y a la toma torre por C6, el negro respondió torre por A2 y se logró una posición de bastante equidad. Muy bien, volvamos a la partida, ya que estuvimos viendo diferentes posibilidades que podían haberse dado en el caso que las negras trataran de cambiar el rumbo a la partida. Bien, entonces vimos que están un poco atrasadas en el desarrollo, y aquí vimos como opción interesante entonces hasta ahora no B6 ni tampoco alfil D6, pero interesante la jugada B5, ¿no? Y también es muy interesante la principal del partido, caballo F6. Caballo F6 tiene múltiples funciones, ¿no? Primero, el principal, está sacando el caballo bloqueador del punto D5. Eso es cierto, parece que fuera una contradicción. Pero bueno, ese caballo en realidad está tratando de liberar un casillero para que otra pieza pueda venir a ocuparlo, ¿no? Este caballo, vía B4, podría luego instalarse en D5 y permitir que este caballo retroceda defendiendo el enroque, fundamentalmente el punto H3, que es un lugar que puede llegar a ser fácilmente atacado por las piezas blancas, ¿no? Hay varias piezas en conjunción que podrían atacar el punto H7. ¿Sí? Entonces, caballo F6 es una jugada en parte defensiva. También controla con el caballo y con la dama el posible avance del peón, pero básicamente tiene como idea bloquearlo al peón con el otro caballo, sin olvidarse por supuesto de su necesidad imperiosa de sacar a jugar ese alfil D8 que quedó todavía encerrado. Muy bien, en esta partida con mucho conocimiento de la posición, las blancas jugaron a 3, permitiendo el plan natural de las negras impidiendo el plan natural de las negras de girar con el caballo a B4 para luego ir a D5. Imaginemos una jugada inocua, ¿no? Como podría ser, por ejemplo,
torre E1, ¿sí? Y acá es interesante analizar un par de detalles. Veamos, por ejemplo, primero qué sucedería si en esta posición las negras intentaran rápidamente sacar a jugar su alfil, ¿no? Y jugaran B5. Bien, acá nos encontramos eh, con un tema de ataque descubierto de la torre sobre el caballo. Por lo tanto, las blancas dispondrían de algunas jugadas interesantes como para tratar de aprovechar esa debilidad. Sin embargo, eh, quizás la mejor forma en que el blanco pueda aprovechar la falta de desarrollo de las piezas del negro sea tratar de abrir el juego, ¿no? Con la jugada D5, por ejemplo. Pero bueno, de todas maneras igual creo que la posición no termina de alcanzar para que las negras queden perdidas, ni mucho menos, ¿no? Sencillamente se ha cambiado todo, el blanco tiene que irse y las negras pueden completar su desarrollo sin ningún tipo de inconvenientes. Por lo tanto, la jugada B5 podría llegar a ser interesante, salvo que las blancas tuviesen otras alternativas. Una de esas alternativas podría llegar a ser el golpe A4, que genera mucha presión sobre el punto B5 con varias piezas blancas. Ese peón, en el caso de comer, bueno, caballo A4 activaría amenazas sobre el caballo, a quien hay que defender, por ejemplo con la jugada de alfil D7. Pero claro, acá las blancas podrían simplemente regresar. Estamos hablando del control fundamental del casillero D5, las negras tratar de evitarlo con el otro caballo, el blanco activar su caballo para controlar el alfil, que también podría ser un gran bloqueador de esta posición. Y encontrarnos, por ejemplo, en esta posición, ¿no? Muy parecida a ciertas posiciones del gambito de dama, variante del cambio. Posición relativamente equilibrada. Estamos hablando de que el blanco en tal caso de jugar torre E1, ¿no? Pero bueno, en la partida las blancas jugaron A3 con la intención de hacer ese plan bloqueador que hablábamos, ¿no? Es mucho mejor esta jugada, le impide a las negras este plan cómodo. Ahora, si tienen que buscar una forma de lograr colocar este caballo como bloqueador, tendrían que pensar en el plan torre 8, alfil F8, caballo a E7 para luego caballo E5. Son 1, 2, 3, 4 jugadas donde además las piezas del negro tampoco quedarían en un papel demasiado protagónico. No sería demasiado interesante ese plan. Bueno, en este momento evidentemente las negras tienen que tomar una resolución. Ya no pueden hacer su plan de girar con el caballo. Tienen un problema serio de desarrollo, no han sacado a jugar a sus piezas todavía en el flanco dama. Y bueno, en la partida el negro equivoca el rumbo, ¿sí? Aquí la jugada más interesante sin duda era sencillamente la jugada B6, con la idea de continuar con el plan, ¿sí? Veamos por ejemplo que luego de B6, si en esta posición el blanco irrumpe en el centro con la jugada D5, llegamos a una posición de cierta estabilidad, como habíamos hablado anteriormente, ¿no? Caballo por, se cambiaría todo, y luego de torre por alfil a B7, torre C2 por ejemplo, para defender la segunda fila, torre a C8, y la posición es prácticamente de igualdad, o totalmente de igualdad. Bien, pero el negro equivoca el plan, hace una jugada con intención de quedarse con pareja de alfiles, pero veremos que es un plan equivocado, porque las blancas, si bien pierden la pareja de alfiles, van a lograr una
posición superior. Sencillamente posicionan su dama en D3. ¿Por qué en D3? Si bien está amenazando el punto H7 a futuro, no en este momento, lo que pretende es encontrar un lugar ideal para esa dama. Y el lugar en realidad es la casilla E3. Sabiendo que va a perder el alfil de casilleros negros, trata de que la dama reemplace al alfil en el control de los casilleros negros y habilite también a la torre a la columna D para que juegue muy fuertemente sobre la columna D, ¿no? Empujando el posible avance del peón a D5. El partido continúa caballo por G3, H por G3, y acá vemos cómo bueno, el negro terminó jugando alfil D7. Veamos ahora qué pasa con jugadas del tenor de B5, por ejemplo, ¿no? Una jugada que pretende jugar alfil B7. ¿Sí? En apariencia parece que pierde un peón, ¿no? Por caballo por, pero vemos que si después de peón por, torre por, alfil B7, torre C1, B4, bueno, A por B4, alfil por B4. Es verdad, las blancas tienen un peón de ventaja, pero la pareja de alfiles y las debilidades del blanco hace que esa ventaja sea un poco difícil de cristalizar. Quizás a la jugada B5 el blanco tenga otros planes, ¿no? Sencillamente continuar con el desarrollo natural y alfil B7, que es el plan, ahí tratar de buscar el golpe de apertura, ¿sí? Del centro, lo que le daría una posición levemente superior. Tampoco es que va a ganar la partida, ni mucho menos. Pero bueno, al optar por el alfil D7, honestamente me parece un poco inferior porque es muy poco pretenciosa esa jugada. Las blancas continuaron con torre Fd1 y vemos el excelente desarrollo que tienen las piezas del blanco, y las negras todavía están un poco entorpecidas, ¿no? La dama no juega tapada por su propio alfil, la torre todavía no se le va a jugar, que de hecho es la jugada que va a hacer ahora para colocar la torre en la columna. Bien, acá surge otro tema también. Bueno, recordemos la jugada dama de 3 para empezar a generar presión fuerte sobre la columna con la dama, con la torre sobre la dama, lo que obliga a las negras a sacar la dama de ese casillero incómodo y juegan dama B6, que es una jugada bastante activa. Tiene también un poco a evitar el avance de D5 más allá de la toma en B2 por el posible intercambio de damas, ¿no? Pero acá el blanco, con la jugada caballo A4 que ataca a la dama, genera un malestar mayor, ¿no? Porque volver con la dama sería inconsecuente, ponerla en C7 queda bajo el fuego de la torre de C1, y en la partida jugaron dama A7. Esa dama no está quedando bien, ¿no? El blanco coloca su caballo en C5 esperando realmente que el negro le juegue alfil por C5, lo que sería muy beneficioso, ¿no? Porque después de alfil por C5, D por C5, quedan los peones ocupando nuevamente una isla, luego de B4 quedan los tres peones unidos, un peón ya muy avanzado y peligroso, y además activando enormemente el poder de las piezas de algunos casilleros como el punto D6 puntualmente, que quedaría muy débil, ¿no? Obvio que esto no, y a caballo C5 en la partida las negras optaron por la lógica torre F8, defendiendo el alfil y permitiendo a futuro retirar el alfil para que la torre pueda jugar sobre la columna semiabierta. El blanco jugó B4 para sostener el caballo y permitir quizás en algún momento el avance D5 como para generar un quiebro importante. Las negras retiraron su alfil para activar a la torre y las blancas jugaron alfil C4, una jugada muy interesante porque está empezando a mirar algunos casilleros, puntualmente el casillero E6, donde hay confluencia de amenazas de diferentes piezas blancas, ¿no?
Muy bien. Las negras en este momento jugaron rey h8. Con esa jugada tratan de salir de las amenazas de las que hablaba anteriormente, del sacrificio en e6 seguido de ataque doble sobre la torre y sobre el rey. Pero es una jugada que tampoco genera demasiada beneficios a las negras, salvo salir de esa amenaza. El blanco decidió romper el juego. No sé si era lo mejor en este momento, pero lo que sí es verdad que es muy difícil para las negras mantener la presión a la que van a ser sometidas. Quizás en este momento lo mejor hubiera sido seguir progresando un poco con las piezas, jugando dama e4, para luego seguir con d5. Total, no había demasiada prisa, no se ven jugadas liberadoras del negro, porque jugadas como b6 está cayendo el peón de a6 también, ¿no es cierto? Pero bueno, las blancas optaron por abrir el juego, el negro obviamente tomó, y el blanco tomó de alfil. Hay una amenaza en este momento, en base a la jugada de alfil por caballo, quedando el alfil sin defensa. Está bien que podrían tomar de peón para que la dama pueda defender al alfil, pero lo cierto es que quedaría la estructura también muy dañada de peones, y eso también beneficia a las blancas, ¿no? Muy bien, la partida continuó con b6, una jugada, digamos, quizás era mejor jugar b5, por lo que vamos a ver a continuación. b6 lo que genera es una amenaza sobre el caballo, al que hay que tomar una resolución aquí, ¿no es cierto? Pero bueno, parece que no hay problema luego de la jugada caballo por a6. Bien, las blancas capturaron un peón y amenazan a futuro sencillamente jugar b5 y quedarse con ese peón de más, porque este alfil no atacaría al peón de a3 porque está la dama defendiéndolo. Pero bueno, si juegan tranquilas las negras van a perder porque ya perdieron un peón. La idea en realidad era generar un contraataque. Veamos qué pasa si sencillamente toman el caballo. Bueno, ni más ni menos que alfil por caballo, bueno, torre por jaque, torre por y alfil por c6. Pero claro, las blancas dispondrían de dama por e7 con material de ventaja y una posición muy fuerte, amenazando torre de 8, ¿no? Jugada ganadora. En este momento, a caballo por, las negras tenían pensado este sacrificio de calidad. Torre por d5, torre por d5 y ahora sí, dama por a6. Han perdido una calidad las negras encima. Luego de la jugada b5 parecen quedar todavía más complicadas porque con ese ataque doble parecen que están perdiendo una pieza, ¿no? Veamos que en realidad hasta el momento, con estos sacrificios de caballo por y torre por alfil, las blancas tienen una torre con dos alfiles en contra, pero luego del ataque doble este caballo va a caer, por lo tanto van a hacer una torre por una calidad, es una calidad sería de ventaja a favor del blanco. Muy bien, las negras a b5 jugaron dama por a3, y si las blancas hubieran jugado dama por dama, ¿sí? Luego del alfil por a3 tenían que perder un tiempo retirando la torre, ¿verdad? Imaginemos que tratan de atacar a la torre, al alfil, ¿no? Pero curiosamente caballo por e7 hace que el caballo ataque a la torre, no se puede comer al alfil, porque si no caballo por torre, y si la torre se va amenazando, por ejemplo el caballo, sencillamente el alfil se va, bueno, en este caso hasta con muy fuerte ataque doble, y quedan ganadas las negras, ¿no? Por lo tanto, es una posición un poco envenenada, lo que hace que en este momento la mejor jugada que tengan las blancas es sencillamente torre de 3, que le hace perder un tiempo a la dama porque está atacada por la torre y se tiene que ir,
y a la siguiente jugada conquistar el caballo. Dama 8 y luego de peón por, ¿cuál es el problema? Que quedó este alfil indefenso. Veamos material por el momento, ¿sí? Las negras y las blancas tienen una torre, un caballo contra un alfil, digamos que estamos igual, pero la diferencia se nota en que acá hay un alfil contra una torre, es decir, calidad de ventaja a favor de las blancas, 1, 2, 3, 4 peones para las negras, 1, 2, 3, 4 peones para las blancas, aunque uno de los peones blancos esté a punto de caer, que es el peón de C6. Muy bien, las negras jugaron alfil C5, una jugada activa, a lo que el blanco podría haber simplemente sacado la dama de la amenaza y mantener la partida con calidad de ventaja a cambio de un peón de menos. Pero el plan del blanco es más enérgico. Torre por C5, devolviendo la calidad, obliga a la toma y caballo E5. Caballo E5 que está defendiendo aparentemente el peón. Vamos a ver, si ahora juegan alfil por caballo, el problema es que se encuentra que es caballo por F7, ¿sí? Terrible jugada, ¿sí? Porque luego de rey G8 aparece el famoso mate de Lacoste, mate greco, donde tendría una posición perdedora el negro. Por lo tanto, la toma de caballo de alfil no puede ser, tomar de torre es perder calidad y tomar de dama también. Por lo tanto, la lógica sería la que hizo en el partido, F6, amenazando el caballo para que una vez que se vaya poder comer el peón y además salir de la amenaza caballo por F7. Pero las blancas, claro, con la jugada dama por C5, no le importa perder el caballo porque están amenazando mate en C8 con la dama, en F8 con la dama. Lo que obliga a las negras a defender el mate primero con la jugada H6. Y si bien la jugada C7 era quizás más interesante, en la partida el blanco juega torre A3, amenazando la dama, dama B8 y la irrupción en séptima fila con torre A7, pensando continuar con la fuerte jugada dama E7 y temas de jaque mate en el punto G7. Acá es donde el negro comete un grave error, que pierde la partida. Acá disponía de una jugada muy interesante, pero juega dama B1. Dama B1 jaque, luego de rey a H2. Fíjense que es muy difícil poder parar el ataque de las blancas, ¿sí? Jugadas, por ejemplo, como peón por caballo, pierde inmediatamente por dama jaque y dama por mate, ¿no? ¿Qué otra posibilidad tiene? Bueno, en realidad hay que defender la terrible amenaza dama F8, sacar el alfil, pero no hay buenas casillas, salvo alfil G6 que quedaría defendido por la dama, ¿sí? Sin embargo, luego de caballo jaque, alfil por F7, torre por F7, amenazando jaque y a un tiro de coronar, rey H7 por ejemplo, para salir los temas C7 y el partido está definido, por más que venga dama G6 con intención de, ante una distracción de la dama, tratar de meter jaques por esta diagonal y buscar un perpetuo, ¿no? En esta posición, con la jugada torre D7, que amenaza torre D8, vamos a ver si alcanza al perpetuo que decíamos, ¿no? Pero se produce una posición interesante porque parece como que si las negras mueven lo que sea, van a interrumpir este posible tema del perpetuo. A ver, claro, cambiar las damas sería simplemente inferior por torre de 5. Imaginemos, no sé, si dama E8 por ejemplo, bueno, ganan inmediatamente con dama jaque, y luego de rey H8, dama D5, con una fuerte amenaza de torre D8, lo que obligaría a jugar torre por, y ya con torre por o torre D8 directamente también ganaría. La torre por C7 es muy fuerte.
porque se queda con la torre de ventaja. Bien. Por lo tanto, en este momento parece que no hay jugadas buenas. Antes de pasar a la partida, continuar con la partida, que la jugada del partido fue dama h7, una jugada muy defensiva y pasiva. ¿Cuál era la jugada que el negro equivocó? Acá tenía todavía una esperanza con la jugada dama b3. Dama b3 le daba chances a las negras todavía de poder encontrar por este triángulo temas de jaque perpetuo, ¿sí? Imaginemos que a torre d3 el blanco hubiera jugado dama d4, la jugada más fuerte quizás. Sería muy mala la jugada f por e5 por dama g4, que hace un ataque doble ganador, ¿no? Pero podría haber jugado ahora sí dama b1 jaque, rey h2 y dama f5, que amenaza tratar de ponerse en la casilla h5 y buscar la forma de estos jaques que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Caballo f3, alfil por c6, y la partida, la verdad, no está tan fácil, digamos que está bastante equilibrada, como que el negro podría haberse salvado si hubiera pasado por acá. Pero, lamentablemente para las negras, la partida fueron dama b1 y luego de rey h2, la amenaza es tan fuerte sobre f8 que no queda más remedio que jugar dama h7 para poder cubrir con la dama, ¿sí? Y acá la partida pierde valor, porque en la partida el blanco juega caballo a d7. Y acá hay una jugada brillante de las blancas que ganan de manera inmediata, que es esta hermosa jugada torre h5, f7. Bien, ¿por qué es ganadora? Porque si el negro retoma el caballo, sencillamente con torre f8 la partida queda definida. Si toman alfil por c6, lo mismo, caballo por, seguido de torre a f8, no hay jugadas. Y si alfil por f7, caballo jaque, rey h8 y dama d5, hermosa jugada que gana el partido. ¿Por qué? Porque estamos envueltos ante las amenazas de caballos al descubierto con jaque, ¿sí? Si imaginemos jugadas como por ejemplo puede ser dama g6, sencillamente, bueno, yo pensaba en caballo 5 ganando, pero también caballo d6 gana, porque rey h7, caballo por c8 seguido de caballo d7 y el avance del peón a dama. Y si a dama d5 juegan rey f7, dama d6 jaque, hermosa jugada obligando, bueno, si rey por dama jaque y a rey, bueno, no, dama jaque, rey f7, dama jaque, si rey g6, dama por c8, lo mismo, ¿no? Y la partida queda definida porque el peón de c6 se transforma en dama de manera inmediata. Por lo tanto, a la jugada dama d6 no hay remedio más que jugar rey g8 y bueno, dama e6 con un ataque doble, atacando la torre y atacando el rey, ¿no? Si torre por, simplemente mate en e8, y si movemos la dama, por ejemplo, a g6, tenemos mate en varias jugadas, pero miren qué lindo mate, caballo jaque, ¿sí? Bueno, si el rey viene a h7, caballo por jaque. Bueno, y lo mismo, ¿no? Cubrir de dama, caballo por, y el partido que está completamente definido. Bien. Digo que pierde valor la partida porque en este momento el blanco jugó caballo d7. Y veamos cómo terminó el partido realmente. Dama g8, g4, dama f7, el blanco moviliza sus peones, total el negro no tiene nada para hacer. Y ahí la jugada caballo e5, que en el caso que el negro
tomara, obviamente pierde la dama. Entonces a caballo E5 obligó a la dama a irse. Y luego de caballo G6 jaque, amenazando un doble también, obligó al alfil por y peón por deja al rey en red de mate, con un peón en sexta que es muy fuerte. La partida continuó con dama a E8, amenazando G6 y el peón de C7. Pero torre F7 definió el partido, porque fíjense que este peón va a ser intomable, porque torre por, dama por, y si dama por, torre F8 jaque mate, ¿no? Y si se mantienen las... no pueden sacar la torre de primera fila, ¿no? Porque también la torre por, más allá de eso, tiene torre F8 directamente, ¿no? Entonces, imaginemos que las negras se tratan de mantener en la primera fila, sencillamente con C7, torre C8, luego de dama D6, una posición de completo Zugzwang. Imaginemos que jueguen rey G8, el plan torre D7 seguido de torre D8 es inevitable y ganador. Muy bien, de esta manera damos por terminada la partida de hoy. Simplemente ir un repaso de las primeras jugadas de esta partida de la Alapín, en donde el momento clave es este. La jugada negra A6, fundamental, mejora de lo que fue la partida de Bezhnikov con Korchnoi, que obliga a caballo C3 y luego de enroque, torre C1, caballo F6, con idea del plan que ya hemos visto, caballo B4, para luego ir de B4 a E5, a D5, pero el blanco lo detiene con A3. Y en esta partida el negro equivoca con caballo H5, jugada que no es para nada recomendable. Así que, si bien es una bonita partida, para aquellos que con negras están preparando el sistema Alapín, se encuentran con un nivel de frustración todavía, porque vemos que el plan no está funcionando, ¿no? Pero ya abrimos algunas posibles alternativas, fundamentalmente pensando en que luego de A3, quizás en lugar de la jugada caballo H5, podría tenerse en cuenta, por ejemplo, la jugada B6. Pero eso lo vamos a ir viendo en las próximas partidas. Así que muy bien, de esta manera damos por terminada la clase del día de hoy, que tratamos esta interesante partida del sistema Alapín con la variante de 5. Hasta la próxima clase.